noche, ya entrando a la parte final de nuestro programa que se llama Responsabilidad Social Familia, que comprende 4 ciclos. Este ciclo es un ciclo complementario, lo hemos denominado, donde vamos a tocar temas muy importantes también como es salud integral, economía sana y presupuesto familiar, también integridad y disciplina y comunicación familiar. Así que lindo tener personas de Bolivia, de Venezuela, de Paraguay, de México y también tenemos Colombia. Así que gracias al Señor por esta oportunidad de empezar un nuevo ciclo. Y esta noche le voy a pedir a Cheryl ya que vaya abriendo su pantalla porque voy a presentarla. Tenemos una invitada muy especial. Para mí es un honor poder presentarla porque es una amiga, ha sido maestra de mis hijos en el colegio, ha sido la inspiradora en realidad para una de mis hijas poder seguir la carrera de medicina. Así que déjenme por favor presentar. Ella se llama Cheryl Párraga, tiene una licenciatura en nutrición dietética y también tiene una licenciatura como médico cirujano. Así que es una persona que tiene 2 profesiones en salud, ¿no? Los cursos que ella ha hecho son evaluación de seguridad alimentaria en emergencias, consejería para la alimentación del lactante y del niño pequeño, formulación y elaboración de proyectos de inversión pública, planificación y presentación a licitaciones públicas en atención primaria de salud, manejo de conducta para padres y educadores. Y en su experiencia laboral tenemos que ella ha sido responsable de la salud y nutrición en el programa infantil de atención, nutricionista y dietista en Sigma SRL, nutricionista clínica en el Hospital Japonés, nutricionista de medicina interna y cirugía en la Caja Nacional de Salud, docente en el Colegio La Roca, capacitadora en la Fundación La Roca, médico cirujano en Sigma Norte y actualmente docente en la Universidad Evangélica en la carrera de nutrición y dietética. Eso impartiendo las materias netamente de la carrera, pero también es docente en todas las carreras de la Universidad Evangélica Boliviana, en las materias de origen de la vida, proyecto de vida, relaciones humanas y ciencia y fe. Como dije, es una persona que trabaja todos los días en el área salud, dictando cátedra en una universidad, pero sobre todo trabajando en la vida de las personas, de los jóvenes que están día a día con ella. En esta noche va a estar con nosotros compartiendo el tema salud integral la licenciada Cheryl Párraga, y ella va a tener un tiempo para hacer la exposición como todos los martes lo hacemos y luego vamos a tener el tiempo para preguntas. Gracias, Cheryl, por estar con nosotros y el tiempo es tuyo. Muy bien, muchas gracias, Lisette. Buenas noches, un gusto poder estar aquí y compartir con cada uno de nosotros, ¿no? Hermoso poder ver de que hay familias que se interesan, ¿no? Por lo que es la salud integral, porque si bien somos producto de hogares que tal vez no han tenido lo que es salud integral, queremos formar en nuestros hijos que ellos puedan tener una sanidad desde adentro, ¿no? Desde la familia. Entonces, agradecer de antemano la tan bonita presentación y voy a iniciar con el tema, ¿sí? Voy a empezar a compartir la pantalla y al final de la presentación para que me puedan hacer cualquier consulta que tengan, ¿sí? Muy bien. Bueno, cuando hablamos de salud integral, la palabra integral se refiere a cada uno de los integrantes de la familia, ¿no? Padre, madre, hijos. Bien decía mi papá, ¿no? Sería hermoso tener un libro donde nos enseñe cómo ser padre, pero en realidad vamos aprendiendo de acuerdo al error y a la experiencia, ¿no? Lo bueno es poder capacitarnos para evitar errores que han cometido nuestros padres y evitar nosotros estos errores, ¿no?
Entonces, voy a empezar con lo que es la salud integral. Cuando hablamos de la salud integral, en sí la definición de salud no es como nosotros la entendemos. Entendemos que salud fuera la ausencia de enfermedad. Si no hay enfermedad, yo estoy saludable. Pero actualmente la Organización Mundial de la Salud define como salud de que no solamente haya la ausencia de enfermedad, sino que también haya un bienestar físico, emocional y social. Entonces, bienestar o salud se entiende como no solamente la ausencia de enfermedad, sino que yo emocionalmente me sienta con bienestar y socialmente y hacia los demás yo sienta este bienestar. Como dice acá, la salud integral de cada uno de los miembros de la familia se refiere a tratar el espíritu, el alma y el cuerpo, ¿no? ¿Para qué? Para que se pueda establecer un equilibrio pleno, ya que cada uno de nosotros somos tripartitos. ¿Qué significa? Cada uno de nosotros tiene el espíritu en él. No hay uno que no lo tenga, ¿cierto? Cuando Jesucristo murió y ascendió a los cielos, nos mandó el Espíritu Santo, que es nuestro consolador. Ese viene a ser el espíritu, cada uno de nosotros lo tiene. No necesitamos tener una relación con Dios para saber que si lo que estoy haciendo está bien o está mal. Hay algo en nosotros que nos va avisando y es el espíritu, ¿no? Luego viene el alma. El alma es muy difícil entenderla, ya que el alma vienen a ser nuestras emociones y decisiones. Yo decido si lo que quiero hacer es lo correcto o lo incorrecto. Entonces, cuando el hombre comió del árbol del bien y del mal, caímos en esa maldición, ¿no? ¿Cómo tomamos nuestras decisiones? ¿Está bien o está mal? ¿Y de qué otra forma la podríamos tomar sin comer del árbol del bien y del mal? Preguntándole al Señor, ¿no? Señor, ¿cuál es tu voluntad? Esa sería la forma para que nosotros podamos gobernar nuestras emociones y nuestras decisiones. Porque el que sabe para qué fuimos creados fue Dios, ¿no? Y por último, el cuerpo. El cuerpo es donde se van a manifestar cada una de estas emociones y decisiones. Entonces, el espíritu, el alma y el cuerpo empiezan a pelear por gobernarnos. No ha pasado un día que nos levantamos tristes y decimos, ay, no quisiera ir a trabajar. Sería lindo, ¿no? Ahí es cuando gobierna el alma. Pero no, nosotros no podemos dejarnos gobernar por el alma y nos ponemos, nos metemos a la ducha y a trabajar. Le ganamos al alma, ¿sí? Cuando gobierna el cuerpo gobierna, por ejemplo, en las personas que tienen algún tipo de adicción, hablemos de droga, hablemos de aparatos electrónicos, cuando vemos que esto nos hace mal y a pesar del mal que nos hace, nosotros seguimos consumiéndolo, ahí gobierna el cuerpo. Ahí gobierna el cuerpo. Entonces, el espíritu gobierna cuando nosotros no nos dejamos gobernar por el cuerpo, cuando nosotros no nos dejamos gobernar por nuestras emociones, cuando nosotros no nos dejamos gobernar por nuestras decisiones, sino que más bien le preguntamos al Señor, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Sí? Y aquí vemos cómo cada uno de nosotros tiene cuerpo, tiene alma y tiene espíritu. Entonces, queda en nosotros el poder decidir quién es el que nos va a gobernar. Lo que se alimenta, eso se fortalece. Lo que no se alimenta, eso se debilita. Si yo alimento mi alma, si resulta que yo hoy desperté triste y me pongo a escuchar canciones tristes, estoy alimentando mi alma. Y mi alma me va a gobernar. Pero si yo alimento mi espíritu, ¿cómo alimento mi espíritu? Leyendo la palabra, ¿no es? A la luz de la palabra del Señor, si yo alimento mi espíritu me va a gobernar. No importa la circunstancia que estemos viviendo, si es mi espíritu lo que me gobierna, yo siempre voy a encontrar gozo en que a pesar de las circunstancias difíciles, el Señor tiene un propósito. Y que todo lo que nos está pasando tiene un propósito. No es castigo del Señor, sino que tiene un propósito. ¿Para qué? Para que nosotros podamos escuchar la voz del Señor. Y bueno, cuando nosotros hablamos de espíritu, cuerpo y alma, el espíritu se refiere a nuestra intuición. ¿Han visto alguna vez cuando ustedes están caminando y algo en ustedes le dicen, anda por allá?
y nosotros no le hacemos caso y resulta que nos pasa algo, ay, era que tome el otro camino. Esa viene a ser nuestra intuición y es el espíritu que nos va hablando, la conciencia, la comunión que nosotros tenemos con Dios. De la forma que yo voy a alimentar mi espíritu es teniendo una relación con Dios. Entonces, creas en Dios o no creas en Dios, tienes una relación con Él. Si crees en Él, tienes una relación positiva. Si no crees en Él, tienes una relación negativa. Pero de que hay una relación, hay una relación. Entonces, de la forma en que nosotros vamos a poder gobernar nuestro cuerpo y nuestra alma es fortaleciendo nuestra relación vertical, que es nuestra relación con Dios. El alma, el alma son la voluntad, la mente y las emociones. Muchas veces la mente nos juega mala jugada, porque nosotros no les ha pasado que alguna vez se sienten estar enfermos o escuchan de una enfermedad y dicen, ay, yo tengo eso, yo tengo eso, yo tengo esto, y simplemente lo estamos pensando. Y no es que lo esté manifestando en mi cuerpo, porque la mente tiene poder, ¿cierto? Y el cuerpo es la manifestación de las emociones y de lo que tiene el alma. La fisiología, la morfología, la anatomía. Entonces, yo no tengo que descuidar ninguna, pero una tiene que ser más fuerte que la otra. Las tres no pueden gobernar. Entonces, yo debo cuidar mi cuerpo, porque ¿qué dice la Biblia? El cuerpo es parte, es el templo del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, nosotros lo tenemos que cuidar. Para poder entender lo que es el cuerpo, el alma y el espíritu, lo voy a graficar en esta cruz. Tenemos la relación vertical, la relación interna y la relación horizontal. La relación vertical es mi relación con Dios. Entonces, si yo no sé para qué fui creado, yo me voy a sentir frustrado. Yo no puedo comparar la capacidad de un pez en escalar un árbol con la capacidad de un mono. ¿Cuál va a ganar? El mono, pues. El mono fue creado para escalar los árboles. Y el pobre pez, por mucho que se esfuerce, por mucho empeño que le ponga y por mucha positividad que ponga, no va a poder subir el árbol. Pero si yo llevo al pez al mar, al agua, el mono se queda atrás. ¿Cuántos de nosotros, por no saber el propósito por el cual Dios nos ha creado, nos estamos golpeando y golpeando y golpeando sin saber para qué hemos sido creados? Si mi relación con Dios es profunda, yo voy a conocer el propósito para el cual Él me creó y el propósito de las circunstancias que estoy pasando. Entonces, no todo en la vida es color rosa, ¿no? Pasamos momentos difíciles, pero incluso en lo malo, Dios permite, ¿no? Entonces, para yo poder estar, cada una de estas relaciones se va a dar una detrás de la otra y es gradual. Si yo tengo una buena relación con Dios, si yo entiendo para qué fui creado, entonces me voy a sentir bien conmigo misma. Y ahí viene lo que es la relación interna. La relación interna, para que haya un bienestar en mi cuerpo, conmigo mismo, yo necesito entender por qué Dios me creó como me creó, por qué Dios puso el color de mi piel, por qué Dios me hizo de cabello lacio, por qué Dios me hizo de la estatura o de la contextura que Él me hizo. Dice la Biblia que Él lo planeó todo perfectamente, tejido entre tejido y tejido. Yo para Dios soy única, valiosa y perfecta. Y si eso entendemos nosotros, cada uno de nosotros como padres, vamos a poder impartir eso en nuestros hijos. Porque es cuando llegamos a la adolescencia, cuando nosotros no nos sentimos conformes con nosotros mismos. No, por lo menos yo como mujer no me sentía conforme con mi contextura, con el color de mi cabello, con el tamaño de mis manos. Uno se frustra, no está conforme, quiere cambiar, ¿no? Los de cabello rizado quieren ser cabello lacio, las de cabello lacio quieren ser cabello rizado, y así cambiamos, ¿no? No estamos conformes. Pero si yo entiendo de que Dios me hizo única, valiosa y perfecta, y el hecho que yo sea distinto a los demás es lo que me hace único, y me amo tal como soy, me voy a sentir conforme conmigo mismo. Y no voy a tratar de cambiar para agradarle a un hombre o a una mujer, porque mi valor no me lo da un hombre o una mujer. ¿Quién me da mi valor? Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que trabajar muy profundo en esta generación,
Porque las redes sociales nos mienten. Y bueno, al final, al cabo, nosotros adultos ya tenemos un criterio. Al que les miente totalmente son a nuestros hijos. Porque ellos logran a comparar su vida con lo que ven en las redes sociales. Ah, porque yo no tengo el último celular, no soy feliz. Porque yo no viajo, no soy feliz. Porque yo no tengo la última ropa de moda, no soy feliz. ¿Por qué? Porque me estoy comparando. Y eso es lo que hacen las redes sociales, compararse. Cuando yo sé que lo que Dios ha hecho en mí es único. No tengo por qué compararme con los demás. Porque incluso a los padres que Dios escogió para mí, de todos los padres que existen en el mundo, Dios los escogió al padre y a la madre porque solo ellos iban a poder crear el propósito de Dios en nuestra vida. Si yo entiendo eso, por mucho que considere que mi padre ha sido malo, por mucho que considero que mi padre ha sido bueno, haya estado presente o haya estado ausente, haya conocido a Dios o no lo haya conocido, Dios lo escogió porque solo Él tenía en su corazón lo que Dios necesitaba para su propósito. Si yo entiendo esto, que nada en mi vida es un error, uf, descanso, porque entiendo y voy a estar conforme con lo que yo soy, con lo que yo tengo, y no me voy a comparar con nadie, porque sé que soy valiosa. Y lo que a mí me hace distinto a los demás es lo que me hace único. Y si nosotros lo entendemos como adultos, imagínense lo hermoso que es que nosotros podamos impartir eso en las inseguridades de nuestros hijos. Porque es ahí donde nace, ¿no? Ay, yo quiero operarme porque no me gusta mi nariz, porque no me gusta mi contextura. Pero si yo sé que como Dios me creó, me hizo perfecta, y así esos gustos como yo soy lo puso en la persona que Él creó para mí, no necesito cambiar nadie, ni nada. ¿Por qué? Porque yo solamente necesito buscar agradar ¿a quién? A mi Padre, que es Dios. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una buena relación vertical con Dios, entiendo por qué me ha creado. Si yo entiendo por qué Dios me ha creado, voy a estar conforme con lo que soy, con lo que tengo, con las experiencias que he tenido y con la vida que tengo. Ahora, si yo estoy conforme conmigo mismo, viene recién la relación horizontal, que es mi relación con los demás. ¿Qué significa? Si yo tengo amor dentro de mí, tengo para dar a los demás. Pero si yo no tengo amor, por mucho que me esfuerce, no tengo nada para dar. Yo no puedo dar lo que no tengo. Si yo no me siento conforme conmigo, no voy a hacer que los demás se sientan conforme conmigo, porque apenas vea a dos hablando, voy a decir, están hablando de mí. Porque soy tan importante que soy el centro del universo y todo el mundo mira lo que yo hago. En cambio, si yo estoy conforme conmigo misma, sé por qué Dios me ha creado, voy a ver con otros ojos a los demás. Entonces, estos tipos de relaciones, la relación vertical, la relación interna y la relación horizontal, yo necesito tenerlas equilibradas para que yo tenga un bienestar emocional. Si yo no tengo un bienestar emocional, es porque no estoy conforme conmigo mismo. Este celular, bueno, los jóvenes saben para qué, cuál es su potencial. Nosotros ya los mayores, con que nos sirva para hablar y sacar fotos, suficiente. Pero este celular fue creado para hablar. Tiene un potencial altísimo. Lo usan para traductor, incluso como control, un montón del potencial. Si yo este celular lo utilizo como martillo, lo voy a lastimar porque no conozco para qué fue creado. Si yo no conozco mi propósito, puedo estar golpeando en lo que no es mi propósito. ¿Y qué pasa si yo utilizo este celular como martillo? Puede que funcione, pero se va a lastimar. Y no fue creado para eso. En cambio, si yo puedo utilizar su máximo potencial si yo conozco para qué fui creado. ¿Cuántos de nosotros, por no conocer para qué hemos sido creados, nos estamos golpeando, lastimándonos, porque no sabemos nuestro potencial? Dios en cada uno de nosotros ha puesto dones, virtudes y defectos. No hay perfecto, ¿no ves? Pero el potencial que Dios ha puesto en ti es porque hay un propósito, porque hay un propósito mayor. Entonces, cuando yo tengo una buena relación con Dios, recién voy a estar conforme conmigo mismo. Cuando yo conozco para qué Dios me creó,
y mi propósito, recién voy a estar conforme conmigo misma. Y cuando yo estoy conforme conmigo misma, lo que hablen los demás, a mí me resbala, porque yo sé lo que soy, yo sé lo que valgo, y yo sé que lo que dicen de mí no tiene nada que ver con lo que Dios dice de mí, porque el que sabe para qué me creó, es mi Padre Dios. Pero presto oído a lo que los demás hablan de mí, empiezo a dudar de lo que Dios dice de mí. Dios dice que yo soy santo. Dios dice que dio su vida por mí. No hay pecado que me aleje del amor de Dios, dice Noé. Entonces, cuando hablo de estas tres relaciones, yo no voy a poder estar bien con los demás si no estoy conforme conmigo misma. Yo no voy a estar bien conforme conmigo misma si yo no sé para qué fui creada, porque puedo estar lastimándome haciendo cosas para las que no fui creada. Cuando hablamos, bueno, hemos visto la relación con el espíritu, la relación con el alma, la relación con el cuerpo, y vamos a ir cada una de estas estudiándola. Cuando hablamos de la gestión de la salud física y biológica, hablamos del cuerpo. Yo necesito cuidar de mi cuerpo, no puedo descuidarlo. Entonces, gracias a Dios, actualmente, la nutrición es importante, la salud es importante. Nuestros jóvenes practican algún tipo de deporte más que nosotros, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de salud física, esta consiste en el bienestar del cuerpo y el óptimo funcionamiento del organismo de cada individuo. Es decir, que haya una condición saludable general en las personas que se encuentren en buen estado físico, tanto físico, mental, emocional, y que no padecen ningún tipo de enfermedades. Para yo tener una buena salud física, necesito trabajar mi alimentación, necesito trabajar mi actividad física y necesito trabajar todo lo que va en mi componente emocional, ¿sí? Para tener una salud, podemos prevenirla solamente con la alimentación. Entonces, una alimentación adecuada previene muchas enfermedades. Actualmente, la prevalencia de la obesidad, de la diabetes, de las insuficiencias cardíacas, de las insuficiencias renales, se dan porque son las más altas porque hay una mala alimentación. La diabetes es causa de una exagerada alimentación rica en carbohidratos, dulces, azúcares. ¿Qué es lo que comimos ayer? A ver, pensemos. Recuerden, o no, sin ir más lejos, hoy día. ¿Cómo estaba la mitad de nuestro plato? ¿Eran más ensaladas? ¿Era más arroz? ¿Teníamos un solo carbohidrato? ¿Qué era lo que más tenía? ¿O tenía más proteína? Y si nosotros vemos, tenemos nuestra alimentación en mayor cantidad de carbohidratos. Entonces la célula, al recibir tanta glucosa a través de los carbohidratos, empieza a hacerle resistencia. Si tan solo nosotros consumiéramos la mitad de nuestro plato, pura ensalada, la cuarta parte, los carbohidratos, que los carbohidratos vienen a ser los cereales, los tubérculos, el pan, ¿sí? Y la otra cuarta parte, las proteínas, entonces yo estuviera evitando cada una de esas enfermedades. El solo hecho de quitar el salero de la mesa me evita la insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque la mamá ya cocina con sal. Y cuando está el salero en la mesa, ¿qué hacemos? Como si no tuviera sal. Le agregamos, ¿no? Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, nosotros deberíamos consumir 3 gramos de sal al día. ¿Saben cuántas es 3 gramos de sal al día? La puntita de la cucharilla. ¿Y qué pasa cuando comemos nachos, papas fritas, pipoca? Sobrecargamos a nuestros riñones, ¿sí? Voy a mostrar aquí lo que es el plato del buen comer. Entonces, si nosotros vemos aquí en el plato del buen comer, voy a poner el puntero, tenemos lo que es los carbohidratos. Entonces, nosotros entendemos como carbohidratos los que nos van a dar energía. Entonces, los que nos van a dar energía, fíjense, son carbohidratos complejos, son cereales, cereales integrales. Tenemos, miren, el pan integral, el pan, la papa, el fideo, el arroz. Estos son carbohidratos complejos. ¿Qué quiere decir? Yo los consumo y durante todo el día se van absorbiendo.
Pero lo que menos debemos consumir, miren esta pestañita bien delgadita, son los carbohidratos simples, que son los azúcares y las grasas. Los azúcares, chocolates, tortas, queques, caramelo, no deberíamos consumirlos muchos. ¿Por qué? Porque estos nos dan energía e inmediatamente sube nuestra energía, pero luego hace un pico de hipoglicemia, cae y nos da sueño, nos provoca cansancio. Entonces, y estos son los que nos enferman de diabetes. Si tan solo yo los elimino, o por lo menos disminuyo el consumo, estos me van a ayudar a evitar lo que es la diabetes, ¿sí? Miren, ¿cuánto de cantidad de verduras y fruta deberíamos consumir? Bastante. Según el plato del buen comer, deberíamos comer más que la cantidad un poco más que la cantidad de carbohidratos. Las proteínas es la cuarta parte y los lácteos, las mantequillas, igual una cuarta parte. Fíjense, lo mínimo que nosotros tenemos que consumir son los azúcares, ¿sí? Es más, si ustedes hacen la prueba e inician a disminuir su cantidad de azúcar, la lengua empieza a sentir mayor cantidad de sabores, ¿sí? Porque de tanta cantidad de azúcar, nosotros empezamos a perder la sensibilidad en el gusto. Como baja mi sensibilidad en el gusto, necesito agregar mayor cantidad de sal y le voy haciendo daño a mi riñón. Bueno, queremos dejar el azúcar, entonces dejaremos la Coca-Cola normal y nos vamos a la Coca-Cola Light, ¿cierto? No. Les cuento, hubo un estudio que se realizó, las ratas son las que tienen un aparato digestivo muy parecido al del ser humano. Entonces se hizo un estudio y a un grupo de ratitas se le dio la Coca-Cola normal y a la otra se le dio la Coca-Cola Light. Ambas son malas, ¿ya? Las ratitas que estuvieron consumiendo la Coca-Cola Light, nosotros tenemos el páncreas, que es el que segrega la insulina, que es el que permite la absorción de los carbohidratos. Estas células del páncreas fueron destruidas. No pudieron segregar insulina. Entonces se destruyó su páncreas. Pero las que consumieron Coca-Cola normal presentaron una resistencia a la insulina. O sea, tampoco hacía efecto a la insulina. Las Coca-Cola Light no la producían y las Coca-Cola normal presentaban resistencia. Ambas enfermaron. Las que más rápido murieron fueron las que consumieron Coca-Cola Light. Entonces, entre las dos malas, mejor ninguna, ¿no? No es pasar de la Coca-Cola normal a la Coca-Cola Light porque yo quiero no consumir azúcar. Ambas son malas, ¿sí? Es mejor no consumirlas, ¿ok? Las utilizamos, dentro de quirófano las utilizamos para quitar toda la cantidad de sarro de los instrumentos quirúrgicos. Imagínense qué hará en nuestro aparato digestivo. Así que es mejor no consumir la Coca-Cola. Ahora, es importante, hablando del plato de buen comer, no olvidar lo que es el consumo de agua, ¿sí? Se considera que se debe consumir 1 ml de agua por cada kilocaloría. Un adulto está consumiendo por lo menos 2000 kilocalorías, debe consumir 2 litros de agua como mínimo. Un ejemplo, si en un vaso de agua yo pongo 10 cucharillas de sal y lo bato, va a quedar residuo y lo paso por un colador, van a quedar fragmentos de ese sodio, ¿no ves? El riñón trabaja como el colador del cuerpo humano. Entonces todo el día el riñón está filtrando. Y si yo no consumo los 2 litros de agua, estos residuos de sodio y potasio que se están formando y calcio son los que van a formar los cálculos renales. Pero si en una botella de 2 litros yo disuelvo 10 cucharadas de sal, esta pasa totalmente bien por el colador, porque he consumido bastante agua, ¿no? Esa es la importancia de poder consumir bastante agua. Cuando nosotros hablamos de las grasas, la mayor cantidad de grasas que yo debo de tratar de consumir son las grasas insaturadas. En los países que hay mar, estas las vamos a obtener de los peces de mar. En nosotros, por ejemplo, Bolivia, que es un país mediterráneo, los obtenemos de la sardina, por lo menos una vez a la semana, o el atún, y de los alimentos vegetales. La linaza, la chía, son ricos en omega 3. Y estos nos ayudan a que nuestros niveles de colesterol y triglicéridos disminuyan. Ahora, lo bueno del omega 3 es que incluso me ayudan neuronalmente porque hace que haya mayor rapidez en la sinapsis neuronal.
Entonces hace que yo piense mucho más rápido. Entonces es importante el consumo de omega 3. ¿Sí? Bueno, pasamos a lo que es el ejercicio del cuerpo. Muchos de nosotros cuando queremos bajar de peso o tener una alimentación saludable, solamente dejamos de comer y no iniciamos actividad física. No hay éxito si es que no hay ejercicio físico. Nuestro cuerpo necesita tener movimiento. Entonces aquí les puse unas tablitas de cuánto tiempo deberíamos hacer nosotros ejercicio de acuerdo a la edad que tenemos. En los niños y en los adolescentes se recomienda que al menos se deberían hacer 60 minutos de actividad física intensa, moderada al día. ¿Cómo clasificaría yo esto? Por ejemplo, si yo calificaría del 0 al 10 la actividad física, esta moderada intensa se valoraría como un 5 o un 6. No es que todo el día estén corriendo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de 60 minutos al día, no quiere decir que durante una hora yo esté haciendo actividad, que haga 15 minutos en la mañana, 15 minutos en la tarde, 15 minutos o 30 minutos en la noche, o dividirlo durante todo el día, eso cuenta, ¿sí? Entonces, a lo largo de la semana, la mayor parte de esta actividad debe ser aeróbica. ¿Qué quiere decir? Al aire libre, ¿no? Si tomamos esto los minutos al día, si tomamos a la semana, por lo menos deberíamos hacerlo 3 veces como mínimo a la semana. ¿Para qué? Para que nuestros músculos se refuercen y nuestros huesos también, porque los niños y los adolescentes están en crecimiento lineal, necesitan tener actividad física. Y es importante limitar el tiempo que tienen en las actividades sedentarias. El mirar la televisión, el estar en juegos PlayStation, el estar en el celular. Aprenden a limitar. Las personas disciplinadas son las que se suelen poner límites y los respetan. Entonces, que suelen ponerse límites 1 hora al día, media hora, reducir su tiempo en las redes sociales. Entonces, eso nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque vamos a tener mayor actividad física. Y el detalle no es, bueno, no hice actividad física ayer, entonces ya no voy a hacer. Con que haya movimiento en el día, el subir grada, el bajar grada, el dar la vuelta a la manzana, eso ayuda con mi salud. ¿Cómo es en nosotros los adultos? Al menos aumenta nuestra actividad de 150 a 300 minutos de actividad física. Entonces, se tiene que, por lo menos a la semana, nosotros tenemos que tener entre 75 y 150 minutos. ¿Qué es lo que se busca? Que a partir de los 40 años empieza a perderse músculo. Haga o no haga ejercicio, se empieza a perder músculo. Entonces, es aquí donde yo necesito tener una actividad intensa, vigorosa. ¿Qué quiere decir? Hacer ejercicios de fuerza para no perder mayor cantidad de músculo. Entonces, a partir de los 40 años, aumenta el porcentaje de mi tejido graso y disminuye el porcentaje de mi tejido magro. Y es cuando vemos, ¿no es? Nuestro cuerpo como gelatina en cierta parte, es porque hay mayor cantidad de tejido graso y menor cantidad de tejido magro. Entonces, va a llegar un momento en que vamos a empezar a perder peso, perder peso, perder peso, y vemos a muchos de nuestros abuelitos con pérdida de peso, ¿sí? Entonces, nosotros como adultos, si queremos enseñarle a nuestros hijos a que sepan limitar su tiempo en actividades sedentarias, tenemos que empezar con el ejemplo. No vamos a poder decirle, deja el celular si nosotros estamos en el celular. Deja de mirar la tele si nosotros llegamos y nos echamos a mirar la tele. No que podemos salir a pasear como familia, a manejar bicicleta. Si no tenemos bicicleta, por lo menos hacer caminatas alrededor de la cuadra. Entonces, poder salir en familia. El tiempo que ustedes salgan y tengan actividad entre familia va a traer una relación integral, porque muchas veces nosotros no sabemos las situaciones que pasan nuestros hijos en el colegio, en sus relaciones con sus compañeros. Pero cuando nosotros empezamos a hablar con ellos, cuando salimos y dejamos el celular y les prestamos atención, ellos van a abrir su corazón. Pero cuando nosotros estamos en la casa, nos están hablando y nosotros estamos haciendo otra cosa. Las mamás limpiando, los papás trabajando o en la computadora, y ellos no nos van a abrir su corazón así. Entonces es importante que como familia, para poder tener un bienestar integral,
Dediquemos tiempo a nuestra familia, tiempo de calidad, ¿sí? Y en los adultos mayores se recomienda entre 150 a 300 minutos de actividad o por lo menos de 75 a 150 minutos como mínimo de una actividad vigorosa o intensa, ¿sí? Se debe sustituir por mayor actividad, incluso leve, sea caminar, tratar de ir caminando al mercado, volver, o a distancia no muy larga. ¿Para qué? Para tratar de tener mayor cantidad de movimiento, ¿sí? Bueno, seguimos, hemos visto alimentación, actividad física y controles médicos. Es importante poder saber cómo se encuentra mi cuerpo antes que se manifieste la enfermedad. Y para eso yo mínimamente tendría que hacer un control al año médico, un control dental por lo menos 2 veces al año como mínimo. ¿Para qué? Para cuidar mi salud. Las mamás se descuidan mucho de ellas mismas. Como mamá, yo quiero tener larga vida para poder ver crecer a mis hijos. Igualmente cada una de las mamás, pero ¿qué hacemos las mamás? Llevamos a los papás al médico, llevamos al esposo, llevamos a los hijos, llevamos a la suegra, a una amiga, pero cuando nosotros nos sentimos mal no vamos. La primera causa de muerte materna es lo que es el cáncer de cuello de útero. ¿Y saben qué? El cáncer de cuello de útero es el cáncer que avanza más lentamente. Si nosotros nos hiciéramos nuestro Papá Nicolau una vez al año, este cáncer no tuviera cabida en nosotros, porque se lo detectaría en el tiempo exacto. Pero a veces van 2 años, 3 años, 10 años, y cuando nos vamos a hacer ver, este cáncer ha avanzado. Entonces, cuidémonos, mamá, cuídense, si bien no por ustedes, para que no les hagan falta el día de mañana a sus hijos. Porque yo quiero conocer a mis nietos, y me imagino que ustedes también. Entonces, cuidémonos. Para yo poder disfrutar de mi vida y de mis hijos, necesito ser sano y necesito cuidarme. Papás, por estar trabajando y trabajando y trabajando, perdemos nuestra salud. Y no todo el dinero del mundo, por más que tenga todo el dinero del mundo, no me sirve para recuperar mi salud. Entonces, el trabajo que el trabajo se quede en el trabajo y en la casa disfrutemos de nuestra familia. Nosotros trabajamos para nuestra familia, no es nuestra familia para el trabajo, ¿sí? Y muchas veces por el trabajo estamos sacrificando tiempos de nuestra familia, sacrificando nuestro estrés, porque llevamos el estrés a la casa, llevamos el trabajo a la casa y no pasamos momentos de calidad con él. Y este estrés que nosotros lo tenemos internamente se manifiesta como enfermedad. Vienen con dolores articulares, viene como gastritis. Entonces, tienen que saber poner límites al trabajo, manejar de tal manera que no nos vayan a enfermar. Una vez que nosotros nos salgamos del trabajo, nos van a reemplazar. Puede venir uno mejor que nosotros o uno peor, pero en nuestra familia nunca nos van a poder reemplazar. Entonces, cuidemos nuestra salud. Hagamos nuestro chequeo médico por lo menos, mínimamente una vez al año. Un hemograma. A partir de los 40 años, en las mamás se les pide que puedan hacerse una osteodensitometría ósea. ¿Qué significa? Una densitometría ósea. ¿Qué significa? Es un estudio del hueso para ver la calidad del hueso, si hay la cantidad de calcio que se necesita. Las mujeres después de la menopausia tenemos menor absorción de calcio, ¿ya? Y el calcio es lo que hace durito a mis huesos, por lo que no se vuelven frágiles. Cuando hay una deficiencia de calcio, estos se vuelven a ser como la esponja, lleno de poro, así de blandito. Una caída, una fractura. Yo no puedo saber si tengo deficiencia de calcio a través de un hemograma. En la sangre no lo puedo saber, porque a nivel de la glándula tiroides yo tengo lo que son las paratiroides. Cuando la paratiroides se da cuenta que hay deficiencia de calcio, activa a las hormonas D, de la vitamina D, para ir y capturar. Estas van y secuestran el calcio que hay de reserva. ¿Y dónde está el calcio de reserva? En los huesos y en los dientes. Entonces van y capturan el calcio que tenemos de reserva para que los niveles de calcio en sangre estén normales.
Entonces yo no voy a poder saber por un estudio de sangre, sino por una osteodensitometría. Entonces, de esa manera, si yo veo que está iniciando una descalcificación de mis huesos, que se está perdiendo el calcio, entonces voy a tener una suplementación que el médico me va a recetar para evitar estas enfermedades. Entonces, es importante como padre, como madre, poder cuidar nuestra salud. Si bien no lo hacemos por nosotros porque no tenemos tiempo, lo hagamos para poder tener vida con nuestros hijos. ¿Hasta qué edad quiere disfrutar usted con sus hijos? ¿Hasta qué quiere vivir para disfrutar de ellos? Mucho tiempo, ¿no es? Entonces debo empezar a cuidarme ahora. ¿Y cómo voy a empezar a cuidarme ahora? Dejando de comer fritura, empezando, iniciando a hacer actividad física, teniendo mayor consumo de frutas, verduras, mayor consumo de agua. El agua es saludable. Pueden consumirlo con frutas naturales. No consuman los alimentos industrializados. Así sean jugos de fruta, tienen alta cantidad de azúcar. Lo natural es lo saludable. ¿Sí? Muy bien. Entonces, se debe hacer un adecuado cuidado en caso de enfermedad. Si hay una enfermedad, es necesario llevarle a un control médico, llevarle al médico para que lo trate. ¿Sí? Muy bien. Todo lo que hemos visto es cuerpo. Ahora vamos a entrar en alma. La gestión de la salud psicosocial de los miembros de la familia. Cuando hablamos del área psicosocial, se refiere a que ésta debe tener una buena salud emocional. ¿Cómo me llevo yo con los demás? ¿Sí? Y como bien explicaba al principio, para yo poder dar amor, necesito yo tener amor. Si yo no me amo a mí misma, si yo no me acepto tal como soy, menos voy a creer que los demás me aceptan como yo soy. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de la gestión de la salud psicosocial de los miembros de la familia, esta se refiere a que la salud psicosocial de cada miembro familiar se relaciona con la madurez de pensamiento. Puedo estar yo muy enojado, que haya tenido un mal día en mi trabajo, pero si yo tengo una madurez de pensamiento, una madurez emocional, no voy a venir a maltratar a quien no me ha hecho nada solamente porque a mí me fue mal, porque no estoy sabiendo manejar mis emociones. Entonces, esta madurez de pensamiento y de emociones, cada uno de los miembros de la familia lo tiene de acuerdo a su edad. Si nosotros le enseñamos a nuestros hijos, muchas veces el hambre, nosotras las mujeres, se manifiesta como enojo, ¿sí? Y solamente teníamos hambre. Muchas veces la inseguridad, el miedo, se manifiesta como ira, se manifiesta como enojo. Muchas veces el dolor se manifiesta como enojo. Pero si nosotros empezamos a pensar por qué tengo esta ira o este enojo, y me doy cuenta y sé detectar qué es el sentimiento que tengo, voy a poder tratarlo. Entonces yo necesito tener inteligencia emocional y esa misma enseñarle a mis hijos de saber direccionar sus pensamientos y sus emociones. Cada uno de sus miembros, producto de las actividades positivas con que se encarguen las diversas situaciones que les toca vivir a cada grupo familiar. La fortaleza de trabajar como familia, de trabajar como equipo y la convicción de poder vivir, de poder vencer obstáculos con la seguridad de tener el respaldo y el apoyo familiar en todo momento. Y aquí me gusta bastante recordar la historia de Job que habla la Biblia, ¿no? Job, Dios dice de Job que era un hombre íntegro. Y cuando no es que el diablo se lo presenta a Dios a Job, sino que Dios se lo presenta a Job. Y me encanta esto, porque incluso el diablo le rinde cuentas a Dios. Él no hace nada sin que Dios se lo permita. Cuando Dios le dice a Satanás, mira mi siervo Job, un hombre íntegro, Satanás le dice, claro que te va a adorar. Si tú has puesto un muro alrededor de él para que le vaya bien en todo y que tenga buena salud. Y él le dice, quítale todo y verás cómo es íntegro. Y en un día Satanás le quita todo, sus hijos, su seguridad financiera, todo su bienestar en un día. Pero aún así, Job no renegó contra Dios. ¿Por qué tocó esto? Satanás no te va a quitar nada si es que Dios no se lo permite. Pero si Dios se lo permite, es porque Dios tiene un propósito.
Y aún vino Satanás y le dijo, quítale la salud y lo llena de enfermedad todo su cuerpo. ¿Y saben qué le dijo la ayuda idónea a Job? ¿Mm? La importancia de escoger la ayuda idónea, ¿no? Le dijo, maldice a tu Dios y muere. ¿Creen que era su ayuda idónea? No creo. Cuando Dios te da tu ayuda idónea, esa ayuda idónea te va a levantar, te va a restaurar. ¿Por qué? Porque cuando nos casamos, ¿qué decimos? ¿No? En la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Toda relación familiar pasa por estas pruebas. No hay una que no lo pase. Pero Dios nos pasa por fuego porque eso va a fortalecer nuestras relaciones. Comer todos de un solo plato en tiempo de pobreza nos une, porque juntos hemos salido de eso, ¿sí? Todos trabajar por los medicamentos en un tiempo de enfermedad nos solidifica como familia. Entonces, si Dios permite la prueba, voy a seguir con la historia de Job, cuando Job pasó todo este tiempo de enfermedad, sus amigos empiezan a decir, seguro fue porque no ayudaste al pobre, un montón de cosas que dice la gente cuando te va mal, ¿no? Pero Dios tenía un propósito. ¿Y qué le dice? Después de pasar toda esta prueba, Job le dice a Dios, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Y saben qué? Ahí Job, en toda su enfermedad, lleno de sarna, sin tener nada de riqueza, sin que Dios no le haya devuelto nada, él se sentía más que satisfecho. Job creía que lo que él estaba viviendo era porque Dios lo estaba llevando a la muerte. Y hay un versículo en Job, si lo buscan, dice, aunque me llevara a la muerte, yo nunca dejaré de confiar en Dios. Porque él esperaba lo peor para él. Pero aún en eso, él confiaba de que Dios tenía un propósito. Si Dios te pasa por fuego, si Dios te pasa por momentos difíciles y nos pasa como familia, es porque Dios quiere que veamos lo que Él puede hacer en nosotros. Porque una cosa es que otro venga y nos cuenta, Dios hizo un milagro en mi vida, a que tú vivas ese milagro. Y si Dios lo permite, no es porque te esté castigando, no es porque hayas hecho un pecado y Dios te está llevando a que sufras, no. Dios permite el que nos pase por fuego porque Él quiere que nosotros lo conozcamos y podamos ver su rostro. Y Dios en su misericordia, luego de que Job lo ve y que Job se siente más que satisfecho, le da el doble. Pero Dios no lo pasó en la prueba para darle el doble, lo pasó por la prueba para que Él pueda ver el rostro de Dios. En Cantar de los Cantares dice que cuando Dios nos lleva al desierto es para que podamos oír su voz. Entonces, cuando hablamos de una salud psicosocial, es como yo manifiesto mis emociones en momentos difíciles. Yo voy a sentir que me ahogo y que no voy a salir de esto si yo no tengo mi esperanza en Dios. Si yo no logro creer de que esta enfermedad o esta escasez tiene un propósito. Dios no me ha saltado de la mano. Dios no tuvo tanto cuidado en el vientre de formar que no te falte nada para estas alturas venir y soltarte. ¿Sí? Ante estas adversidades, ¿cuál va a ser mi actitud? ¿Negativa o positiva? ¿O cómo voy a proceder ante esto? Todo vas a poder vencer si empiezas a mirar con los ojos de Dios. Yo puedo quejarme de todo lo que me pasa. Hay una hoja en blanco y yo voy a mirar el punto negro, pero le pusieron el punto negro. Pero si yo veo lo bueno, voy a poder ver con ojos buenos y lo que yo proclame con mi boca se va a cumplir. Yo tengo poder en todo lo que hable. Estoy enferma, voy a estar enferma. No voy a salir de esto, no voy a salir. Otra cosa es que yo diga, voy a vencer. Esto es solo pasajero, va a pasar. Vienen tiempos mejores. Porque cuando Dios le dijo a Adán que sojuzgue la tierra y que le ponga nombre a cada animal, le dijo que dé el propósito de cada uno de ellos. Y eso no ha cambiado. Cada uno de nosotros, con nuestra boca, declara lo que va a pasar. Entonces, ¿qué voy a hablar yo con mi boca? ¿Me voy a construir? ¿Me voy a restaurar? ¿O me voy a destruir?
Entonces, ¿cómo actúo yo? ¿Cómo miro yo frente a la adversidad? Todos pasamos por momentos difíciles. Estés con Dios o no estés con Dios, vas a pasar por fuego. Pero es muy fácil, es mucho más fácil cuando estás con Dios. Porque Dios te habla y te dice por qué estás pasando esto. ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Sí? Usar las palabras mágicas como gracias, disculpe y por favor es un pequeño y gran secreto para tener buenas relaciones. Como papás no somos perfectos, nos equivocamos y muchas veces muy feo. Y el saber pedir perdón a nuestros hijos no te humilla, no te hace menos, más bien te exalta. Porque le estás enseñando a tu hijo que cuando tú cometes algo malo y te das cuenta y reconoces el error, vas a cambiar de actitud. Tu hijo va a hacer exactamente lo mismo lo que ven vos, más allá de lo que vos hables. Entonces, cuando yo reconozco mi error, es que yo voy a cambiar. Cuando yo digo, pero es que lo hace peor, pues. Cuando yo me comparo con los demás y no soy peor que los demás, no voy a cambiar. Entonces, no está mal pedir perdón a nuestros hijos. Es más, te enaltece delante de ellos. Lo que tú hagas en tu tiempo de adversidad, a quien tú corras en tus tiempos difíciles, es donde tus hijos van a correr cuando les toque pasar tiempos difíciles. Si en tu tiempo difícil tu hijo te ve de rodillas en tu cama rogando al Señor, cuando tu hijo tenga un momento difícil y así no te lo cuente, vas a ver a quién tiene que correr. Porque ha visto en su papá, porque ha visto en su mamá, ¿sí? Porque somos nosotros la figura que vamos a crear en él. Es importante para poder tener una buena salud integral psicosocial. Yo necesito, y esto sí quiero que nos grabemos bien, la identidad del hijo varón y la identidad de la hija mujer lo da el padre. Nosotras como mamá los educamos, pero la identidad se lo da el varón, el papá. Esa es la importancia de que nosotros podamos tener una buena relación. Varones, conforme ustedes traten a su esposa, así va a buscar su hija una pareja. Si el padre fue malo, si el padre golpeó, si el padre estuvo ausente, si el padre engañó, o lo malo que podamos pensar, a temprana edad esa niña va a empezar a buscar el amor de un hombre. ¿Por qué? Porque lo que busca llenar es el amor, la necesidad de amor de su papá. Pero si el padre no fue un buen ejemplo, cualquier cosa le va a servir. ¿Por qué hay mujeres que aceptan malos tratos? Porque no sabe su valor. Porque piensa que por una miseria de amor, no importa los maltratos que tenga que aguantar. Pero si yo pongo esta necesidad de amor, la mujer como mujer necesita la aceptación de su papá, que su papá le diga que es hermosa, que su papá le diga que es valiosa, que su papá le diga el valor que ella tiene. Cuando yo sé cuánto valgo ante mi papá, el primero que me trate mal se va, porque yo sé lo que valgo. Y si él me pierde, el que pierde es él, no yo, y no estoy rogando por una miseria de amor. La identidad del varoncito se la da el papá, porque conforme el padre trate a la mamá, así el hijo va a aprender a tratar a una mujer. Entonces es importante que nosotros podamos ser figuras paternas que puedan dar la identidad a nuestros hijos. Y mamá, si no tenemos figura paterna, no hay problema. Dios puede restaurar eso. A nosotros no nos falta nada. Claro que lo podemos hacer, pero tenemos que rogarle al Señor que esa falta de identidad, Dios la restaure. ¿Sí? Y nuestro valor, nosotros no nos vamos a sentir completas con un hombre o con una mujer, sino con Dios. Y cuando yo esté completa en Dios, recién voy a poder impartir felicidad, porque mi felicidad no depende de otro, sino de mí y de Dios. ¿Sí? Aspectos psicosociales para atender, que solemos encontrar cotidianamente en situaciones como la violencia doméstica.
La mujer que sufrió violencia doméstica en su casa, por mucho que busque un hombre perfecto y sea el hombre más santo del mundo, va a volver a repetir el mismo ciclo, porque es su normalidad. Porque si no logra esa violencia, no va a estar en lo normal. Entonces yo necesito, si yo vengo de un hogar donde ha habido violencia, yo necesito que Dios sane esas heridas en mí para que yo no repita ese ciclo, ¿sí? Entonces, cuando hay violencia, no es que el padre es el ogro, la madre la víctima. Ese padre que no sabe, o ese padre o madre que no sabe manejar la ira, es porque hay una herida. No es que es un hombre ogro o una mujer ogro, es que hay una herida. Que tal vez de niño él no pudo manifestar miedo o temor y toda esos sentimientos que él tuvo que ponerlos como ira porque no había quien lo defienda. Entonces, somos hombres y mujeres rotos que tenemos pasado, pero que Dios puede restaurar. Una vez que Dios sane eso en nuestra vida, yo voy a poder tener un hogar de paz, ¿sí? Las crisis socioeconómicas, como les decía anteriormente, todos pasamos por tiempos de necesidad. No es que todos tenemos una vida perfecta, sino que Dios permite estas crisis y sus consecuencias para que nosotros aprendamos a saber en quién tenemos nuestra confianza. La situación de la soledad no elegida ni deseada. La soledad no es mal. Si tú la sabes disfrutar, tú no estás solo, Dios está contigo. Y yo no necesito tener una pareja para sentirme completa, porque yo estoy completa en Dios. Ahora, si yo me siento completa, disfruto de mi soledad. Qué hermoso es poder salir y no pedir permiso a nadie, ¿no? Pero yo disfruto el poder, yo disfruto de mi soledad cuando yo me siento completa, cuando yo me siento satisfecho. Y no va a haber depresión ni ansiedad. Las dificultades en los niños y adolescentes en su formación. Y en esto, todo lo que nosotros hagamos son los que ellos van a aprender a hacer. El fracaso escolar, las situaciones de la familia y de parejas distorsionadas, incluso todo esto, Dios tiene un propósito. Y cuando hay un fracaso escolar, es una llamada de atención que es una forma en que el niño quiere la atención de sus padres. Y no para que nosotros hablemos mal de ellos, sino poder entender cuál es la raíz de que no esté trabajando en el colegio, de que no esté presentando las tareas. ¿Cuál es la raíz? Ir y buscar realmente cuál es el problema por qué él está manifestando esto. ¿Sí? La buena salud psicosocial solo podrá depender de ti si eres consciente del contexto en el que te desenvuelves. ¿Sí? Si no vienes de una familia feliz, si vienes de una familia rota, haz que una familia feliz venga de ti. Rompe el ciclo. De buena voluntad no lo vas a lograr. Lo vas a lograr cuando Dios sane todas esas heridas que traemos del pasado. Ahí yo voy a poder dar lo que Dios ha sanado en mí. Gestión de la salud espiritual de los miembros de la familia. Hay un libro que dice criando a un hijo conforme al corazón de Dios. Y dice, los personajes que han marcado su historia en la Biblia, Samuel, Timoteo, Jesús, Salomón, han tenido padre o abuelo que les leían la palabra del Señor. Estos han marcado su historia. Puede ser el más inteligente del mundo, pero si no hay una salud espiritual fuerte, se va a dejar guiar por los demás. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener tiempo de devocionales con nuestros hijos. Poder leer, así sea un versículo, y meditarlo. Poder fortalecer esto. Lo que tu hijo te vea hacer es lo que va a repetir. Si tu hijo ve que cuando tú pasas malos momentos, perdón, voy a tomar agüita, corres al Señor, Él también va a correr. Porque no siempre vas a estar presente en su vida. Dice que el mejor padre es el que enseña a su hijo que no dependa de él, que él sea independiente, que sepa a quién correr, que cuando nosotros no estemos,
ellos sepan tomar las decisiones correctas. Cuando leemos la palabra de Dios, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo son fortalecidos en Dios. En este tiempo donde nos bombardean tanta información falsa, el poder leer la palabra del Señor te va a traer, te va a lavar de tantas mentiras que hay. ¿Por qué hay depresión? Porque les voy a dar como una parábola. El pastor de las ovejas tiene una vara que en la punta tiene una C para poder atraer a la oveja. Porque si él se acerca a la oveja se escapa. Y nosotros nos parecemos tanto a la oveja que cuando Dios se quiere acercar a nosotros, nosotros nos escapamos. La ovejita no tiene mano y cuando ella no permite que el pastor se acerque, las moscas ponen sus gusanos en sus huevos en las orejas. Y si el pastor no pone aceite en sus orejas, estos gusanos penetran tanto que llegan hasta el cerebro. Y le provoca tanto dolor a la oveja que la oveja prefiere golpearse la cabeza contra la roca y producirse la muerte que seguir viviendo ese dolor. De la misma forma es la palabra del Señor que trabaja. Nosotros recibimos tantas mentiras en nuestros oídos que muchas veces no las creamos. Y dejamos penetrar en nuestra mente que creemos que la muerte es mucho más fácil que seguir viviendo en este tormento. Pero si tú lees la palabra del Señor, vas a librarlo y vas a hablarle de las verdades que Dios dice de él y no de las que el mundo dice. ¿Por qué hay tanto suicidio ahorita en los jóvenes? ¿Por qué hay tanta depresión? Porque ellos creen de que de lo que están viviendo no va a haber peor. No va a haber una mejoría, sino que todo va a empeorar y empeorar. ¿Y qué dice el Señor? Que en Él somos santos, que en Él somos dignos, que en Él para Él somos perfectos, para ellos somos para Dios somos llenos de sabiduría e inteligencia. ¿Y qué nos dice el mundo? Que somos tontos, que somos pecadores, todo lo contrario, ¿no? ¿A quién vamos a creer? Y el que le va a revelar la verdad al Señor es la palabra de Dios. La palabra de Dios que se queda implantada en el corazón y en la mente de cada persona es la clave que marca la diferencia acerca de su salud espiritual, que sin duda cambiará no solo su perspectiva de vida, sino también el diario vivir de cada miembro de la familia. Llenarse del Espíritu Santo y la palabra de Dios será la clave para vencer todo obstáculo con la convicción de salir victorioso de cada prueba. Cada prueba que Dios permite en tu vida no es para hundirte, es para llevarte a la victoria. La armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, estar fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Yo no soy fuerte. Dios se fortalece en mi debilidad. En lo que yo soy débil, ahí Dios se fortalece. Y ahí yo veo la victoria. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos luchas contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, los que gobiernan las tinieblas, contra huestes espirituales, contra regiones celestes. Por tanto, tomar la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo esto, estar firme. Otro versículo, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz y sobre todo tomar el escudo de la fe. Si yo tengo fe, ¿qué es la fe? La certeza de lo que no se ve. Si yo sé que Dios tiene control de esto y que esto va a mejorar, entonces yo ya he ganado la batalla, ¿sí? Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. ¿Cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. Y dice que es tan cortante con doble filo que separa el alma del Espíritu, mis emociones de lo que es de Dios. En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra tanto que hay situaciones que nosotros no sabemos si es mi alma o es mi espíritu, que nos ayuda a discernir cuáles son nuestras emociones, cuál es nuestra alma y qué es del espíritu, ¿sí? Y bueno, he tratado de correr porque creo que me he extendido mucho.
Y bueno, vamos a hacer lo que son las actividades de grupo, lo que tienen en su trabajo. Y para esto necesito que cada uno de ustedes en grupo puedan definir lo que es salud integral e individualmente escriba actividades actividades que ustedes realicen ahora que les ayuden en la salud integral de su familia. ¿Sí? Entonces, si yo las escribo, si yo las pienso, si yo las acepto, voy a poder cambiarlas. Pero si yo no las escribo, si yo no las logro aceptar en lo que estoy fallando, no voy a poder cambiarlo. En grupo reflexione sobre las actividades que pueden mejorar la salud integral y comparta el apoyo que podrá realizar. ¿Sí? Muchas gracias, Lisette. Gracias a Dios por cuidar cada día de nuestra familia y de nosotros. No es una casualidad que usted esté en este curso, sino que Dios ha permitido la circunstancia porque Él quiere obrar en su familia, porque Él quiere obrar en usted y porque Él quiere obrar en sus hijos. Y porque Él no quiere que las heridas que usted sufrió en su infancia se repitan en su casa. ¿Sí? Muchas gracias, Lisette.